¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar un estante según la técnica del maestro Eduardo Barajas. Eduardo Barajas tiene un video en el cual nos enseña cómo hacer una retícula para un mueble. Les dejo el link de su canal en la descripción de este video. Claro, una vez que ya tenemos las divisiones horizontales, ir poniendo las divisiones verticales. Y estas divisiones verticales se mueven con un eje. No se pierdan el final del video porque tenemos información extra acerca de los estantes y la decoración de interiores. Pero como una imagen habla más que 1000 palabras, adelante con las imágenes. El Cocinator. Entre paños, baldas, estantes, ¿cómo le llaman en sus países? Bien, aquí tenemos nuestro mueble, que previamente le puse unas marcas con lápiz para saber en dónde es donde voy a colocar mis divisiones. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra división y colocarla donde ya tenemos marcado. Bueno, ya puse aquí mis primeras dos divisiones. Hay un espacio alternado, entonces tenemos división vertical, espacio, división vertical, espacio, y así continuamos, según todas las divisiones que tengamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar un tornillo de 2 pulgadas, esta es la cabeza del tornillo, de arriba hacia abajo, e igualmente un tornillo de 2 pulgadas en el centro, de abajo hacia arriba. Los tornillos o ejes que acabo de poner han servido entonces para permitir el movimiento. Están colocados justo en el centro del ancho de nuestra pieza división vertical. Y lo que tenemos que hacer con nuestra siguiente pieza división vertical es lo mismo: poner un tornillo de 2 pulgadas que sirva como eje en la parte de arriba e igualmente un tornillo en el centro en la parte de abajo, y vamos a comprobar que funcione como eje de rotación. A continuación vamos a poner las divisiones verticales en los espacios vacíos. Las piezas giratorias las voy a colorear de este color gris Oxford para no confundirnos. Y ahora sí, traigo la pieza división vertical hasta donde yo marque que es exactamente el centro. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. La giramos aproximadamente a 45 grados. Y aquí se puede ver claramente que yo la puedo fijar con un tornillo en la parte de aquí y un tornillo en la parte de atrás. Si nos vamos a la parte de abajo, claramente se ve que también la puedo fijar con un tornillo en la parte de aquí y otro tornillo en la parte de acá. Y aquí te invito formalmente a que te suscribas a este canal, en donde hacemos todo de cocinas integrales, desde la instalación, diseño y armado. Suscríbete. Y así quedó esta pieza atornillada, por lo tanto también la voy a colorear, pero de un color más tenue. Ahora tenemos esta pieza, igualmente la voy a colocar donde las marcas me dicen que es el centro, y aquí se puede ver cómo claramente hay acceso para atornillar en la parte del frente y en la parte posterior. Como este mueble lleva un soclo, un rodapié, zócalo o base, tampoco el cliente va a tener la visión de los tornillos. Esta pieza también merece color, ya que está completamente fija. Pero ¿qué pasa con nuestras piezas que tienen movimiento de rotación? Ya sabemos que están clavadas de arriba y de abajo. Falta un tercer punto de fijación. Primero tenemos esta pieza, la vamos a colocar justo donde están sus marcas. Ver la posibilidad de que se le pueda atornillar por arriba en esta parte de aquí. Pero en el caso de que no se pueda, tenemos la confiable parte de atrás. Serían 3 puntos de fijación: 1, 2, 3. Con lo cual podemos colorear nuestra pieza del color definitivo. Ahora solamente nos falta la última pieza. Igualmente la colocamos en donde tiene que ir,
Recordar que siempre estas partes son muy importantes en cuanto a las uniones, no debe haber espacios. Por eso es que al inicio metimos tornillo de 2 pulgadas en las partes movibles. En todo lo demás metemos tornillo de 1 pulgada a 1/4, o sea más pequeños. Tenemos un tornillo de 2 pulgadas aquí, un tornillo de 2 pulgadas aquí, son 2. Igualmente vamos a perforar por la parte de atrás. Y ahora sí, la pieza en cuestión tiene sus 3 puntos de apoyo y la podemos colorear el color definitivo. Un paso más y tenemos aquí ya decorado nuestro mueble. Recuerden que siempre en las cocinas ahora ya se están volviendo un espacio multifuncional, por eso tenemos aquí algunos libros. También siempre es necesario, tenemos muchos elementos artificiales, meter algunos elementos naturales como son esta planta, lo cual aporta un poco de calidez. Igualmente todos los estantes son para mostrar nuestra personalidad y claro que los visitantes van a leer nuestra personalidad al ver qué es lo que nos importa en nuestras fotos o nuestros recuerdos, tal vez uno que otro premio, pero sin que esto llegue a ser algo recargado. En general el estante con estos espacios abiertos sin puertas, lo que nos permite, aparte de mostrar nuestro carácter, es hacer un espacio más liviano. Si tenemos, por ejemplo, muchas puertas, pues parece entonces un laboratorio. Dejar estos espacios abiertos nos aligera la carga y las texturas. Puse un color claro en el fondo para que se resaltara lo poco que hay, tampoco no abusar de los adornos. Todo lo que se encuentra aquí adentro es de fácil acceso y nos facilita la inspiración a la hora de cocinar. Hay algunos elementos artísticos, tal vez algunos ingredientes, algunos libros, etcétera, 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 qué sé yo. Esta fue la técnica de la retícula, la cual nos sirvió para hacer nuestros estantes y presentarlos en la cocina. Esta técnica yo la aprendí, como les dije, del amigo Eduardo Barajas, el cual tiene su canal de Teca Muebles, y les dejo el enlace en la descripción de este video. También suscríbanse a mi canal, comenten cómo le llaman ustedes, si baldas, entrepaños, divisiones, etcétera. Si utilizan esta técnica o también la llamada técnica de media caña o media madera. Como ya les dije, suscríbanse a mi canal, comenten, compartan la información y denle like. Me despido de ustedes y los veo en un siguiente video. Hasta la vista, baby.